Unidad 3. Diseño de mezclas, conceptos fundamentales. Como hemos visto, el concreto, o también llamado hormigón, es considerado uno de los materiales de construcción más seguro, resistente y sencillo de fabricar. Es muy maleable. Es usado en todo tipo de construcciones, en viviendas, edificios, complejos comerciales, etc. Recordando un poco de los tipos de concreto, estos se pueden clasificar de acuerdo a su peso. Así tenemos el concreto de peso normal de 2.400 kg por metro cúbico, el concreto ligero de 1.800 kg por metro cúbico y el concreto pesado de 3.200 kg por metro cúbico. Otro tipo de clasificación del concreto puede ser por medio de su resistencia a la compresión. Así tenemos el concreto de baja resistencia, menos de 20 megapascales o de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. El concreto de resistencia moderada, que puede ir de los 20 a los 40 megapascales, o sea de los 200 a los 400 kilogramos por centímetro cuadrado. Y el concreto considerado de alta resistencia, que puede ser mayor a los 40 megapascales. Este valor de alta resistencia puede ser o depende de la región en donde se encuentre o donde se fabrique el tipo de concreto. No es un valor determinado de que sea arriba de los 40 megapascales. Así, por ejemplo, un concreto de alta resistencia en China, por ejemplo, puede estar arriba de los 60 megapascales para que se considere como un concreto de alta resistencia. Hemos visto en la unidad 1 que el material empleado para fabricar el concreto consta de cemento, agua, agregados, que estos se dividen en agregados pétreos finos y agregados pétreos gruesos, aditivos y en ocasiones especiales, adiciones. Las proporciones típicas en volumen absoluto de los componentes más comunes del concreto, tenemos el aditivo que puede variar de 0.1% a 0.2%. El aire o el contenido de aire que puede tener va a variar de 1% hasta 3%, a excepción de los concretos con aire incluido que puede contener arriba de los 3% de aire. El cemento puede variar del 7% al 15% de volumen, el agua del 15 a 22%, agregados del 60 al 75%. Vemos que el agregado es el que se encuentra en mayor volumen o el que ocuparía un mayor volumen en un metro cúbico de concreto. Las adiciones, estas pueden estar presentes arriba de 5% añadidas a la mezcla del concreto. Primeramente, en los conceptos fundamentales vamos a definir lo que es el proporcionamiento de mezclas de concreto, o bien conocido como proporcionamiento de mezclas o diseño de mezclas. Este es el proceso mediante el cual se llega a la selección y combinación correcta del cemento, agregado, agua y aditivos para elaborar mezclas de concreto de acuerdo a las especificaciones de la obra o de acuerdo a características que se requieren al momento de colocar el concreto y posterior a su colocación, la resistencia y la durabilidad que debe de tener. El objetivo principal del diseño de la mezcla de concreto es determinar las cantidades de los materiales para la mezcla de concreto, con el fin de alcanzar las propiedades físicas deseables para la obra. Este pretende que el concreto cuente con la facilidad de ser transportado, la colocación, su compactación y el acabado. Estas van a ser los objetivos principales que se pretenden alcanzar con un diseño de mezcla para que resulte el diseño económico.
Además, mediante el diseño de la mezcla de concreto, se debe tener en cuenta que debe de alcanzar los requisitos del concreto. Estos requisitos son de un costo económico bajo, pero también que tenga una trabajabilidad funcionable, que sea resistente en cuanto a su aspecto mecánico y de durabilidad de acuerdo al ambiente en donde se está exponiendo o donde se va a requerir el concreto. Se debe tener en cuenta que en el diseño de la mezcla se va a influir en el costo y en las propiedades del concreto. En el costo, este va a estar enmarcado por su trabajabilidad, por su resistencia y durabilidad, que básicamente van a ser las propiedades que vamos a modificar durante el diseño de la mezcla, para lo cual cada una de estas propiedades va a tener un valor específico para un concreto dado determinado en una obra. Antes de diseñar el concreto, se deben de revisar algunos aspectos previamente para la determinación del proporcionamiento. Estos aspectos son las características de los materiales disponibles en el lugar de la obra, los cuales van a influir para su selección. Las características de los materiales puede ser la calidad de su resistencia, su tamaño, la sanidad que tengan los agregados. Las condiciones de trabajo. Estos van a ser las características o la forma en cómo se está realizando la obra. Si es a nivel de piso, si es abajo de nivel de piso o es a una determinada altura. También influye el diseño estructural de la obra y el equipo o los equipos que van a utilizar para el manejo del concreto, ya sea en la colocación, en el transporte y en el acomodo del concreto en el lugar preestablecido. Una vez que el diseñador haya revisado los aspectos previos para el diseño de la mezcla, el diseñador va a contar con algunas variables que va a poder manipular para alcanzar los objetivos del concreto. Estas variables van a ser la relación de agua-cemento en la pasta. También está la relación de pasta de cemento y el agregado. Y la relación de arena, grava o agregado grueso. Y además los aditivos. El uso y las cantidades de estas variables van a generar modificaciones en las propiedades del concreto. Algunas hay que tener en cuenta que pueden modificar doblemente, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Por ejemplo, el uso o la cantidad excesiva de agua nos va a dar un concreto que va a ser más fluido, más trabajable, pero por el otro lado vamos a tener un problema con la resistencia, ya que ésta se va a disminuir. Se debe tener en cuenta que a mayor cantidad de agua en la mezcla se obtiene mayor fluidez, pero se disminuye su resistencia. Otro de los aspectos que se debe tener en cuenta al momento de diseñar o que se deben considerar son los costos. Estos van a estar relacionados con la explotación y el transporte de los agregados, lo cual al momento de diseñar se debe de hacer un estudio o considerar los materiales que se encuentren en la región de manera disponible, de tal manera que los costos de acarreo no sean excesivos. También
influye en los costos la calidad de los agregados. Si estos contienen partículas reactivas con el cemento, por lo tanto va a requerir un cemento de una calidad especial, digamos, de un tipo adecuado de cemento, y esto por lo consiguiente va a incrementar los costos. El uso de adiciones minerales y aditivos, aunque algunas adiciones suelen ser más económicos que el cemento Portland, sin embargo, pueden generar en algunas regiones en donde no se disponen de estas adiciones, pueden ser eh, más caros que el cemento. Otro aspecto que influye en el costo es el transporte y colocación del concreto. Se recuerda que a una mayor distancia pues va a tener un mayor costo el transporte de del concreto. Y otro es la colocación. Dentro de la colocación puede ser tirado de forma directa o a través de un sistema de bombeo para elevar el concreto, o también el, el concreto que se puede ser lanzado mediante un dispositivo de neumático, o la colocación del concreto en un sistema acuoso o en estructuras acuosas, en donde va a tener que fraguar el concreto bajo el agua. Otras consideraciones es la trabajabilidad. Esta propiedad es muy importante para el concreto cuando se está llevando a cabo la obra. La trabajabilidad del concreto fresco se determina por la facilidad con que una mezcla de concreto puede ser manejada sin que tenga una segregación. En el concreto debe de tener un acabado superficial, uniforme, y no debe de haber segregación o zonas en donde queden huecos o una porosidad excesiva. En la trabajabilidad se compone de dos partes principales: la consistencia o la facilidad de fluir y la cohesión o la resistencia a la segregación. Ambas se afectan de manera opuesta cuando se agrega agua a una mezcla de concreto. Cabe recordar que la trabajabilidad no es fácil de medir, ya que ésta no se cuenta con un instrumento o con una unidad específica de medida para su evaluación. Sin embargo, dentro de la trabajabilidad, la consistencia puede ser medida por el grado de humedad que tenga la mezcla. Esta se evalúa comúnmente mediante un término conocido como revenimiento. Este revenimiento se obtiene de la prueba del cono de Abrams, que se explicará en la unidad siguiente en los procesos de control de las mezclas de concreto. Se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. Por ejemplo, para un revenimiento dado, la cantidad de agua en la mezcla disminuye cuando ocurre lo siguiente: ya sea que se incremente el tamaño máximo de un agregado bien graduado, o bien se reduce el contenido de partículas angulares y de textura áspera en el agregado. Por ejemplo, si es una grava de cantos rodados o grava de río, como le conocemos, pues eso va a requerir una menor cantidad de agua para un revenimiento dado. Si se incrementa la cantidad de aire incluido en la mezcla, también va a disminuir la cantidad de agua. Esto es considerando un determinado revenimiento. El otro aspecto de la trabajabilidad es la cohesión. Esta es una medida de la capacidad del concreto para ser compactado y acabado. Este se evalúa a través de una llana o un aplanado que se realiza sobre la superficie del concreto.
y se evalúa a través de una apreciación visual de la segregación. El concepto de segregación significa una elevación de del agua o lechada que se encuentra en el concreto, generando un espejo de agua en la superficie de concreto que sería excesivo. Y en la parte inferior del espesor de concreto quedarían las partículas más grandes. La cohesión puede ser controlada por la relación de agua-cemento. Sin embargo, podemos tomar algunas acciones para controlar la cohesión. Estos son incrementar la relación arena-grava, o sea, que se tenga una cantidad mayor del agregado fino y una menor cantidad de agregado grueso. Sustituir parcialmente la arena gruesa por arena más fina. Incrementar la relación de pasta de cemento y el agregado, aunque esto repercutiría también en el aspecto económico, ya que se elevaría el costo al tener un concreto con mayor cantidad de pasta que agregado. La otra propiedad que se debe considerar para el diseño de la mezcla de concreto es la resistencia o resistencia a la compresión. Esta es la capacidad para soportar una carga por unidad de área en un cilindro de concreto de unos 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de longitud y se expresa en términos de esfuerzo, en kilogramos sobre centímetro cuadrado o en megapascales. La resistencia del concreto especificada en el proyecto es considerado como la resistencia mínima requerida por el diseñador de la mezcla de el concreto. Sin embargo, para el diseño de la mezcla se requiere la resistencia media. Según el Reglamento de Construcción 318 de la ACI, se requiere que la resistencia esté por encima de la diseñada, en base a las consideraciones estadísticas. Esto se debe a las variaciones que presenten los materiales, o por los métodos de mezclado, o durante el transporte, o la colocación, o las variaciones que puede resultar del curado y las pruebas de especímenes del concreto. Por lo tanto, la proporción de la mezcla se debe hacer en base a la resistencia media, que es más alta que la resistencia mínima especificada en el proyecto. La resistencia del concreto puede depender de diversos factores. Sin embargo, para el diseño de la mezcla, la resistencia va a depender solamente de la relación agua-cemento y del contenido de aire incluido en el concreto. En una gráfica como la que se muestra, en donde tenemos en el eje horizontal la relación de agua-cemento y en el eje vertical, en el lado izquierdo, tenemos la resistencia a la compresión. Haciendo una intersección de la relación de agua-cemento con las curvas de la zona azul, podemos obtener cuál sería su resistencia, o bien si tenemos la resistencia al intersectar con la zona azul, podemos determinar cuál sería su relación de agua-cemento. La resistencia del concreto se definiría para la edad de los 28 días, que es los días que se tarda el curado del concreto. Un aspecto adicional que se debe tener en cuenta en el diseño de la mezcla de concreto es la porosidad. Esta estará relacionada con la relación de agua-cemento y la resistencia. La porosidad, cabe recordar, que influye en la durabilidad del concreto.
Así podemos observar en la gráfica que se muestra a una mayor cantidad de resistencia vamos a obtener una menor porosidad. Por lo tanto, eso significaría que su durabilidad de este concreto sería mayor o se incrementaría la vida de servicio del concreto. Otro aspecto que influye también en la resistencia es la permeabilidad. La resistencia y la permeabilidad de la pasta de cemento hidratado están relacionadas con la porosidad capilar, que es controlada por la relación de agua-cemento y por el grado de hidratación. La porosidad capilar es muy importante para las cuestiones de durabilidad, ya que van a ser el conducto por donde ingresarán los agentes contaminantes y que van a deteriorar al concreto, reduciendo su vida de servicio de esta manera. El otro aspecto que se debe de considerar para el diseño del concreto es la durabilidad. Esta se define como la capacidad para resistir la acción del intemperismo, el ataque químico, abrasión y cualquier otro proceso o condición de servicio de las estructuras que produzcan deterioro del concreto. Para el diseño de la mezcla de concreto, que estará expuesto a condiciones normales, únicamente va a ser referente la resistencia. Sin embargo, si el concreto va a estar expuesto en un clima severo o en donde esté en riesgo la vida de servicio, por lo tanto, la durabilidad va a ser un aspecto importante que se tomará en cuenta durante el proceso de diseño de la mezcla. La durabilidad y la resistencia tienen un papel fundamental en los ambientes agresivos y la permeabilidad o hermetismo al agua va a generar que se prolongue más la vida de servicio del concreto. Esto está relacionado, como hemos dicho, a la porosidad capilar, la cual se puede controlar mediante una relación de agua-cemento baja y por un adecuado grado de hidratación. La permeabilidad va a ser representa la facilidad con que un fluido puede pasar a través de una matriz porosa, como es el concreto, o de un sólido, la cual puede atravesar y llevar consigo en este líquido que está ingresando agentes contaminantes que van a provocar el deterioro del concreto o de la matriz cementante. Otro aspecto importante que se debe de tener en cuenta al momento de diseñar una mezcla de concreto es la granulometría del agregado fino y agregado grueso, ya que esto puede generar un empacado más denso y por lo tanto esto generará un contenido de huecos menor y menor cantidad de pasta para rellenarlo, volviendo o resultando esto en un concreto más económico. Para resultados más prácticos de la granulometría, es adecuado seguir los límites establecidos en la norma ASTM C33. Una graduación deficiente de los agregados o que esté fuera de los límites permitidos de la ASTM C33 pueden causar diversos problemas, entre los cuales puede estar la trabajabilidad o producir grandes espacios vacíos al compactarse
y esto generará o requerirá una mayor cantidad de pasta, requiriendo mayor cantidad de cemento y generaría o resultaría esto en un concreto poco económico. En el diseño de la mezcla de concreto se debe tener en cuenta algunos conceptos como la cantidad de agua para la mezcla. Se manejan aquí tres tipos de conceptos en relación al agua. El agua de diseño de mezcla, el agua de mezclado y el agua empleada para el curado. En el agua de diseño de la mezcla es la cantidad de agua que determina la resistencia del concreto en condiciones normales de durabilidad. En esta se considera el agua superficial que tienen los agregados y la cantidad de agua que puede absorber estos. El agua de mezclado es la cantidad de agua que requiere el concreto por unidad de volumen y será para que se hidraten las partículas del cemento y proporcionen las características solicitadas del concreto, incluyendo la trabajabilidad, consolidación y el acabado. El agua de curado va a ser la cantidad de agua que se adicionará al concreto posterior al fraguado.